porque cuando vas a coordinar un horario siempre tenés que estar pensando ahí en qué momento mechar las actividades. Lo que les voy a presentar es una síntesis de algunas cosas que venimos trabajando con el grupo de estudios sobre deporte, el grupo de estudios sociales y culturales sobre deporte en Uruguay. Digo en Uruguay porque trabajamos en todo el territorio nacional. Eh, Uruguay tiene una sola universidad pública, ahora se sumó la Universidad Tecnológica, que es pública también, que se llama Universidad de la República, y divide al país en 4 regionales, en la frontera con Brasil, que sería la noreste, en la frontera con Argentina, que sería la parte del litoral, y en la zona del este, que sería la zona de Punta del Este, para que se imaginen en el mapa, ¿no? En la parte sureste. En todos esos lugares hay integrantes del grupo de estudios, eh, con los cuales nada, participamos de las redes locales e internacionales, como la que mencionó Rodrigo, el grupo de trabajo CLAESO, que para nosotros es como la más importante por ahora, porque es con la que hemos tenido más intercambios, por así decirlo, más participaciones conjuntas en grado, en posgrado, y también proyectos conjuntos. Que de eso no voy a hablar hoy me voy a enfocar más bien sobre las prácticas preprofesionales. También participamos de la Red Latinoamericana de Deporte para Inclusión y de ALESDE, que tiene una conocida revista para los que andan investigando, es un lugar interesante para buscar antecedentes, que es la revista de la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales sobre el Deporte. Ahora estoy buscando para compartir acá una presentación que estuve preparando, incluso en charlas. A ver. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bien, a ver. Bien. Este es un poco el título de la presentación, aporte de las ciencias sociales y humanidades para pensar el deporte y las prácticas profesionales. Yo creo que ahí lo que yo agregaría es a la educación física, digamos, como dentro de esas ciencias sociales y ciencias humanidades, si bien es una disputa que la educación física está teniendo como campo, de verse como una disciplina o un espacio de disputa en las ciencias sociales, lo destacaría porque, bueno, es mi formación de grado en educación física, y también es algo donde estoy entrando y saliendo constantemente a nivel teórico, ¿no? Porque en mi formación de grado, por ejemplo, no discutimos al deporte en su dimensión cultural, por ejemplo, ¿no? Eso fue para mí muy fuerte, ver después del grado recién, es decir, yo entré en el grado en el 2005, egresé en el 2011, nunca había visto el deporte en su debate con las clases sociales, por ejemplo, o con las dimensiones ideológicas. Recién cuando me puse a estudiar en el posgrado y en las relaciones con las redes internacionales, en los estudios sociales y culturales, logramos empezar a ver, digo logramos porque somos un grupo de compañeros y compañeras, al deporte como parte de la cultura. Para nosotros, tradicionalmente, el deporte estaba cernido a la lógica, a lo que en educación física se llama por la tradición parlevasiana, ¿no? Un clásico en la formación docente en América Latina, a la lógica interna. Es decir, los profes nos dedicamos a la cancha, al tatami, en palabras de los artistas marciales, o a la piscina, pero nunca nos dedicamos a la dimensión social y cultural, ¿no? Entonces, en esa mirada, esa lógica interna, opuesta a la lógica externa, donde deberían actuar otros profesionales, psicólogos, sociólogos, etc., nosotros nos dedicamos siempre a ver cómo mejorar la técnica, la táctica, la estrategia para obtener resultados deportivos, ¿no? Y ahí claramente hay una visión de cuerpo, una visión de cuerpo orgánico que tiene que seguir determinados procedimientos, pero también de cuerpo tecnológico para asumir o incorporar determinadas técnicas para llevar adelante una propuesta deportiva, ¿no? Y en ese sentido, en el grupo empezamos a discutir, a partir de la lectura de los clásicos, que ahora les voy a comentar, que la mayoría ya los conoce, pero es como una especie de repaso para acordarme yo también,
a conceptualizar el deporte en esto de los clásicos, ¿no? A rever las miradas sobre el deporte que veníamos teniendo, que era esa separación entre lógica interna y lógica externa de Parleva, y a reconceptualizar, a pensar que ese deporte puede ser un campo en disputa, ¿no? Un campo que podemos ingresar y disputar, que no es algo determinado, por así decirlo, ¿no? Entonces, a partir de eso, reflexionar sobre el deporte como campo de disputa, podemos también pensar en darles nuevos significados a las prácticas, ¿no? O por lo menos hacer el ejercicio. No sé si lo logramos, pero hacemos el ejercicio. De pensar que se pueden hacer otras prácticas de enseñanza del deporte o de pensar el deporte en los espacios de enseñanza, ¿no? Y a su vez, un ejercicio en paralelo, pero está junto, es pensar al profesional de la educación física, del deporte, porque en el instituto nuestro se forman también los técnicos deportivos y los guardavidas, ¿no? Y al universitario, es decir, a los investigadores, a los estudiantes, como parte del sistema deportivo. Es decir, no solamente como universitarios, sino que en algo capaz que podemos influir en ese sistema deportivo, ¿no? Por lo menos darnos esa posibilidad, ¿no? Entonces, darnos estas dos chances se materializó en una publicación que se llama Deporte y Sociedad, encontrar el futuro de los estudios sociales y culturales sobre deporte. Es un libro que creo que Rodrigo evaluó, incluso publicó un artículo. Publicó un artículo en la parte de deporte y salud, en el último capítulo. Pusimos que hay un sistema internacional hegemónico que se encarga de categorizar nuestras prácticas, ¿no? Y es nuestro ejercicio como investigadores entender de dónde viene ese discurso, cuáles son las prácticas que termina configurando y qué hacemos los agentes educativos con eso, ¿no? Los investigadores, etc. Porque hay un punto que los investigadores tenemos que, digamos, o tenemos que intentar estudiar el fenómeno, pero hay otro nivel que tiene que ver con lo que nos pasa por el cuerpo, a lo que trabajamos en la educación física, que tiene que ver con intervención, ¿no? Bueno, entendemos el fenómeno. Bueno, ¿qué se puede hacer con esto? ¿No? Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Hay un sistema hegemónico que nos organiza por género, que dice el sistema hegemónico deportivo, que uno compite con nenas o compite con nenes. Entonces hay una forma de jugar de las nenas y una forma de jugar de los nenes. Y uno tiene que entrar en esas dos posibilidades para llevar adelante una propuesta de enseñanza, ¿no? O que dice, por ejemplo, no podemos aislar las prácticas educativas en general, ¿no? No estoy hablando solamente de la escuela, hablo de los barrios, de que existe un héroe deportivo que los niños y las niñas admiran, y que es un determinado modelo de rol, con un determinado estatus social, y al que de alguna manera los medios de comunicación, pero también las familias, también en el sistema educativo, se muestra como ejemplo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ahora en el periodo de pandemia, algunos jugadores reconocidos de fútbol han hecho muchos actos de caridad, es decir, han hecho donaciones, ¿no? Y ahí se dice, bueno, qué bien el jugador de fútbol que hace donaciones de canastas, etcétera. La gente necesitaba esto. Y los jugadores de fútbol millonarios actuaron en consecuencia con las donaciones, ¿no? También nos dicen qué es normal y qué es anormal, y en ese sentido, cuáles son los Juegos Olímpicos, por ejemplo, para gente con normal y gente con discapacidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, el sistema deportivo hegemónico, esto que yo llamo sistema deportivo hegemónico, que Bourdieu nos recomienda que no pensemos al deporte por sí solo, sino en este sistema deportivo, nos organiza, ¿sí? Nos organiza con determinados discursos que son los discursos hegemónicos. Plegados a cierta forma de ser hombre y ser mujer, plegados a cierto consumo de drogas. Por ejemplo, la UADA, la organización que regula al movimiento olímpico en términos de consumo, yo hice un curso hace poco justo de la UADA para entender, era para iniciación de entrenadores, dice que el culpable del consumo es el atleta, ¿no? Entonces todas las estrategias represivas y punitivas tienen que recaer sobre el atleta, ¿no? Y esto ubica al atleta en un lugar determinado, como el culpable del consumo, ¿no? Fíjense, digamos, esta es la idea un poco dominante, ¿no? No es culpa del barrio, no es culpa de las trayectorias sociales, no es culpa del sistema deportivo que te obliga de alguna manera para ser atleta a rendir más y a consumir, es culpa del atleta, o sea, del individuo, hay que pensar al individuo para pensar el sistema deportivo. El héroe deportivo no es el colectivo, es el individuo, ¿no?
Esta idea de el individuo por sí solo tiene que salir adelante. Quiero que recuerden esto porque lo voy a retomar, sobre todo con algunos autores que nosotros trabajamos en la práctica docente, ¿no? Para pensar esto del deporte. Acá les traigo estas ideas para definir deporte de los clásicos, ¿no? que la mayoría lo conoce. Parle va a un lado, que es como la tradición de la práctica docente, y ha influenciado mucho a la bibliografía española, o sea, la gran parte de la bibliografía española que ustedes van a encontrar habla claramente, hasta en entrenamiento, de una lógica interna y una lógica externa, de que hay algo cultural que hay que atender, incluso en el entrenamiento, para hablar, por ejemplo, hay un clásico que se utiliza bastante ahora, que es Airulo Vargas, en el entrenamiento, que habla de esto del entrenamiento estructural y piensa que para mejorar el rendimiento, siempre las miradas del rendimiento y del rendimiento del individuo, hay que atender las dimensiones culturales porque todas las culturas son diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa es la tradición de la cual nosotros veníamos, ¿no? Incluso hasta en el entrenamiento había una mirada del deporte madre que era el atletismo, ¿no? Sigo con la cuestión del entrenamiento del individuo, ¿no? Entonces los sistemas de entrenamiento estaban bastante basados en el entrenamiento de los individuos. Cuando empezamos a estudiar los estudios culturales, bueno, la obra de Elías como Tiempo Libre y Uso en el Proceso Civilizatorio, la primera edición es del 36, al español recién se tradujo en el 86, la versión que circula es del 92, donde trabaja ahí el proceso deportizador, de conversión de los juegos populares, para el control de las emociones, dice, a los deportes. Toda la obra de Brom, a mí me parece que la más interesante es Sociología Política del Deporte, y después los trabajos de Riedauer, de Bourdieu, ¿no? Deporte y Trabajo, el trabajo de Bourdieu, Deporte y Clase Social, En Cosas Dichas, un programa para la sociología del deporte, digamos como los textos que andan circulando, ¿no? Y particularmente nos empezó a interesar la producción latinoamericana, ¿no? Bueno, como investigadores más recientes, podríamos hablar de Vero Moreira, Rodrigo Soto, José Garriga, mi tutor de maestría, Alejo, un referente en la cuestión educativa histórica, ¿no? En Uruguay, Raumar Rodríguez y Pablo Doliotti. Pero como clásicos en América Latina podríamos nombrar a Eduardo Archetti y a Roberto Amata, ¿no? Fueron los antropólogos que empezaron a pensar el deporte como parte de la cultura y fue lo que empezamos a leer. Y yo creo que en estos autores hay, bueno, el trabajo de Guedes desde el 77, que después aparece en el libro de Amata, Universo of Fútbol, esta idea del deporte como institución cero, y algo posterior de Archetti que trae la cuestión del deporte como arena pública. Ya no pensar el deporte como la solución a los problemas sociales, ya no pensar el deporte como el opio de los pueblos, sino como el deporte como un espacio donde se dirimen determinados dramas de la sociedad. Por lo tanto, debe ser estudiado al deporte como hay que estudiar la música. Archetti también estudió las mujeres rurales. Digamos, hay determinadas prácticas que tienen que ser estudiadas bajo sus lógicas. Por eso a mí me cuesta tanto entender con nuestros compañeros de trabajo, no con los que estudian deporte, sino con nosotros, decir que el sistema deportivo no funciona igual al resto de los sistemas, ¿no? El sistema deportivo hegemónico. Aunque la idea de arena pública se aplica a los otros sistemas, y sobre todo la cosa más interesante y más educativa que me parece que trae Archetti es la idea de zonas libres. Es decir, dentro del sistema deportivo hegemónico, que es el que, digamos, domina las prácticas, hay determinados conductos que hacen que emerjan otras identidades que no son las tradicionales, que podrían llamarse contrahegemónicas, por así decirlo, si disputan la hegemonía, pero también pueden llamarse subalternas. Es decir, a los estudios subalternos, tanto los asiáticos como los americanos, estudiaban a grupos y sujetos que no les interesaba la disputa por la hegemonía, sino que funcionaban en ese sistema hegemónico y representaban un problema para ese sistema hegemónico, pero no disputaban necesariamente la hegemonía, ¿no? Es decir, convivían en ese lugar, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en esos deportistas de alto rendimiento que tienen declaraciones sobre políticas sociales, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos trabajando con los atletas que van a clasificar a Tokio,
Y hay algunos deportistas que manifiestan, por ejemplo, descendientes de armenios, sobre la guerra que está teniendo Armenia con Turquía, sobre ese proceso histórico. Algunos que no dicen nada. Algunos que son afrodescendientes y hablan sobre el racismo en el deporte, algunos que no dicen nada, digamos. De alguna manera, para el dispositivo hegemónico, que dice que es un dispositivo secularizador, dice Goodman, ¿no? El deporte dice que no es política. La política, digamos, es la lógica de Parlevás, ¿no? La política la hacen los políticos, nosotros no hacemos política. Esto lo ha dicho Joao Belange, el presidente de la FIFA, lo ha dicho, en nuestro caso, Maglione, que es el presidente del Comité Olímpico Uruguayo y presidente de la FINA, de la Federación Internacional de Natación. Dice, el discurso dominante en el deporte es que el deporte no hace política, ¿no? Entonces hay una separación como la parlevasiana, el deporte se dedica al deporte, al juego, al evento, por lo tanto los profesores de deporte nos tenemos que dedicar a eso, y por lo tanto los especialistas, el nutricionista de deporte se tiene que dedicar a eso, el psicólogo del deporte, que es una charla que hemos tenido con Rodrigo, ¿no? Se tiene que dedicar a mejorar el juego del deporte, ¿no? Entonces empezamos a pensar un poco más, ¿es posible pensar más allá de la psicología tradicional? ¿Es posible pensar más allá de la educación física tradicional? Digamos, porque de alguna manera lo que nos están diciendo es que no hay que pensar el deporte como un espacio específico de la sociedad, como decía Archetti, sino que hay que pensar el deporte como un resultado, o como algo separado, ¿no? Y bueno, varias investigaciones en las ciencias sociales han dicho que ni el deporte es un resultado de lo social, ni el deporte está separado de lo social. El deporte es algo social. No sé cuánto voy, Rodrigo. Vas en 15 minutos. Bien, ¿te parece parar acá por si hay alguna pregunta? Y después sigo con ¿Sí? más Si quieres. la práctica docente. Sí, sí, sí. No sé si hay como hasta lo que ha presentado Bruno en este momento, sé que hay algún comentario, alguna pregunta, algo que en lo que ustedes estimen que él deba profundizar, por ejemplo. Lo que pasa es que soy tan No, no. claro, Rodrigo. Eso, convence Claro, con mucha facilidad, profesor. seguro. Al parecer no. Quizás dejemos, si van surgiendo preguntas mientras expone Bruno, anotemos esas preguntas y las hacemos al final de la exposición, si les parece. ¿Sí? Em, Adelante, adelante. Bien. ¿Quieres, Entonces, Bruno, perdona, aprovechando el pause, si te parece, puedes hacer clic, no veo dónde en tu pantalla, pero en modo presentación, no sé si eso te acomoda a ti, a ver, solo para ver la imagen, no sé si logro de verlo en pantalla tu pantalla. completa decís, Claro, como en modo presentación. ya voy. Sí, no, no hay problema. Yo no logro verlo acá, pero... Creo que puedo. Tenés que tener, Bruno, arriba, creo que sobre la izquierda, creo que dice modo presentación, algo así. Mm, sí, no, está bien, está bien. No hay problema. ¿Ahí? Vale. Adelante, adelante nomás. ¿Ahí fue o se sigue viendo el costadito? Se ve... A ver. ¿Pero se lee? No, sí, se ve súper bien. Solo era en el fondo para que quede más amplio, pero se ve perfectamente, sin problema. Dale, Ah, Bruno. pará. Mm, Ahí, perfecto. Bien, bueno. Ahora lo que voy a intentar unir en este hilo argumentativo de los estudios sobre deporte es la relación con la educación física, particularmente con la práctica docente preprofesional, comunitaria, porque en la licenciatura nuestra en Uruguay, en realidad, tenemos una práctica docente en el sistema educativo, es decir, los estudiantes en su formación de grado pasan por el liceo o la escuela,
jardín, etcétera, y pasan por un proceso de práctica en los barrios. Y en los barrios tenemos, digamos, como gran estructura, un orientador de una zona y referentes de práctica, que a veces son profesores, a veces son técnicos, pero que están vinculados a otras instituciones, ¿no? Entonces, en la práctica docente tenemos un espacio teórico masivo donde atendemos donde se da un teórico de determinados temas con todos los estudiantes de esa práctica profesional, y los que llamamos espacios reducidos, que son los pequeños grupos de estudiantes que hacen intervenciones en los barrios durante todo un año lectivo, ¿sí? Van una vez a la semana. En ese espacio teórico, que ahora voy a retomar los autores para pensar el deporte acá, una de las concepciones que problematizamos es la de comunidad. ¿Por qué? Porque la tradición dice que las comunidades son aquel grupo, digamos, la antropología fue estructural, y la funcionalista primero de Malinowski, pero después el estructuralismo, pensó a las comunidades como aquellos grupos alejados de las urbes importantes, ¿no? Los franceses iban a Indonesia a estudiar las pequeñas islas y los funcionamientos que ellos llamaban de primitivos, ¿no? Es decir, esas comunidades estaban compuestas por sistemas religiosos, sistemas de intercambio, de diálogo, que ameritaba ir a estudiarlo por su funcionamiento diferente, ¿no? La comunidad era aquello alejado. Sin embargo, los avances en los estudios sobre las culturas nos han mostrado que podemos estudiar lo cercano, es decir, hay antropología de todo lo que tiene que ver con lo urbano, por ejemplo, y antropología de lo rural, ¿no? En este caso, para pensar la comunidad, esos avances en las reflexiones y estudios, tanto, digamos, desde la herencia frankfurtiana hasta algunos filósofos como Giorgio Agamben y Espósito, traen esta idea de comunidad insustancial. La comunidad no era aquello alejado, aquella esencia, aquel grupo de gente representado por una identidad y una serie de símbolos, sino que proponen pensar una comunidad insustancial, no a partir de la sustancia, de lo que nos une, de lo que nos es propio, sino a partir de lo que es impropio. La idea de no apropiarnos de las cuestiones para pensar la comunidad, ¿no? Esta cuestión de... porque, ¿cuál era el problema de Espósito, no? Era que la comunidad era definida, y por lo tanto la comunidad era una propiedad, y todo aquello que no entraba en esa comunidad era desplazado, ¿no? Es decir, es como pensar la identidad a partir de la alteridad, únicamente, ¿sí? Es decir, como pensar que nosotros integramos un equipo universitario o una barra de una hinchada y aquellos no la ocupan, o no son de este espacio. Y por lo tanto no podrían pertenecer acá y nosotros allá tampoco, sino que tenemos que tener una serie de procesos, en las comunidades antiguas se llamaba rituales, para ingresar, ¿no? Lo que propone Espósito es pensar más allá de la sustancia, ¿no? Porque lo que hizo el pensamiento biopolítico de los estados modernos es una especie de proceso secularizador, ¿no? En este sentido. Es decir, intentar separar nuevamente lo político de pensar las comunidades, ¿no? Entonces, en esta idea de separación de lo político me pasa lo mismo que con el deporte, ¿no? Y empezamos ahí en cortocircuito. Entonces, ¿cómo pensar deporte, comunidad, más allá de lo sustancial? Roberto Espósito tiene un artículo, es italiano, que se llama Inmunidad, Comunidad y Biopolítica, que hay una parte que lo explica claramente y me gustaría leerlo, que dice así como: fue a finales de los años 80 cuando en Francia y en Italia se desarrolló un discurso sobre la categoría de comunidad radicalmente desconstructivo de aquellos modos con el que el término concepto había sido utilizado en toda la filosofía del siglo XX. Primero en la sociología que llamaban organicista alemana, el Heimensalf, más tarde en las diversas éticas de la comunicación y por último en el neocomunitarismo norteamericano. Es decir, esta idea de crear comunidades por todos lados, la comunidad afro, la comunidad judía, la comunidad virtual, ¿no? Todo era una comunidad, ¿no? Con esta idea sustancial.
Lo que a pesar de las importantes diferencias unía a estas tres concepciones de comunidad era una tendencia que podríamos definir como metafísica, a pensarla en un sentido sustancialista y subjetivista. Fue entendida como aquella sustancia que conecta a determinados sujetos entre sí en el reparto de una identidad. Esa identidad común, ¿no? De esta manera, la comunidad parecía conceptualmente ligada a la figura del propio, ya se tratara de apropiarse de lo que es común o de comunicar cuanto es propio. La comunidad quedaba definida por una pertenencia recíproca. Sus miembros resultaban tener en común su carácter propio, ser propietarios de aquello que es su común. Fue contra este cortocircuito conceptual en base al cual el común venía siendo volcado en lo que lógicamente es su contrario, es decir, en el propio, que se posicionaron una serie de textos aparecidos en una rápida sucesión, tales como La comunidad inoperante, ya en Lunancy, está en PDF en la red, si quieren se lo podemos pasar, La comunidad inconfesable, de Blanchot, La comunidad que se viene, de Giorgio Agamben, y Comunitas, origen y destino de la comunidad, que es de Roberto Espósito. Aquello que los unía en una misma tonalidad a estos autores era una suerte de alteración de la semántica precedente, en el sentido incluso literal, donde la comunidad, en vez de ser una propiedad o una pertenencia de sus miembros, se refería más bien a la alteridad constitutiva que la diferenciaba incluso de sí misma, sustrayéndola a toda connotación identitaria, más que por una sustancia o por una res, esta idea de res pública de los griegos y de Hannah Arendt. Los sujetos de la comunidad, según era definida en estos trabajos, resultaban unidos por una falta que les atravesaba y les contaminaba mutuamente, ¿no? Esta idea de comunidad a ser construida, no una comunidad ya constituida con ciertas cuestiones identitarias. Mi función está en pausa. Esperen, ya voy a volver atrás. Ahí va. Bien, después de esto, la idea que viene es la idea de indefinir comunidad, ¿no? No comunidad como algo estable, sino comunidad como algo que nos pone en relación. Es decir, si el deporte era aquello que nos ponía en relación, entonces podíamos hacer cosas con el deporte. Que el deporte no era aquello que venía dado por el sistema hegemónico deportivo, sino que era algo que podíamos repensar, más allá de las identidades de los barrios, ¿no? Entonces, conectados a esos otros deportes, a esa mirada de los deportes, están estos otros conceptos que trabajamos en la práctica docente. La idea de territorio, y hay una serie de autores que problematizan el territorio como mapa, es decir, si el territorio es aquello que nos diferencia geográficamente, nos delimita y nos separa, y dice, los médicos atienden hasta este territorio, si se enferma alguien más allá, no lo podemos entender. O el territorio como algo vivo, ¿no? Es decir, que algo que va cambiando, que hay negociaciones, que van sucediendo identidades compartidas. Es muy difícil, por ejemplo, en las fronteras secas, en el caso uruguayo, Rivera y Santana do Livramento están juntas, ¿no? Uno cruza la calle, está en Brasil, cruza la calle, está en Uruguay, ¿no? ¿Cómo diferencia ahí el territorio? Bueno, política, jurídicamente hay un mapa que dice hasta acá Santana y hasta acá, pero el que vive ahí, cuando va de compras, si es más barato un lado va para allá, y si es más barato del otro compra acá. Digamos, viven los dos lados, no hay un territorio donde la gente no viva, digamos, el territorio vivo y vivo en los dos, ¿no? Los bailes están de un lado y del otro, tengo amigos de un lado y del otro, hay escuelas de un lado y del otro. La gente compra el auto en Brasil cuando es más barato, que generalmente es más barato en Brasil, y anda por Uruguay, digamos, ¿no? Entonces, esa diferencia que a la jurídica y a la política le es cómoda, a la vida no le es cómoda. Y a nosotros nos interesa la vida en esos lugares, ¿no? Porque trabajamos con personas y organizaciones. El otro punto que manejamos en la práctica docente es el concepto de participación. Si participar es estar en una reunión, por ejemplo, como estamos ahora, ¿no? Entonces yo cuento el número de participantes, digo, qué bueno, participaron 5.000 personas. O participar es lo que se da en la situación y la disputa por los sentidos. Por ejemplo, en una reunión donde se decide qué prácticas deberían estar en este club,
podemos decir que participar es si somos 50 personas, o que participar es cómo la persona que participa puede tomar decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, yo conozco, un ejemplo que pongo siempre, mi hija va a un club público, acá son el sistema de plazas públicas, ¿no? La gente que participa de las comisiones en general son gente que tiene tiempo, adultos mayores. La grilla de actividades, la mayoría, es para adultos mayores, porque la gente que participa es aquella que tiene la posibilidad o la chance de participar, ¿no? Ahí hay un texto de Hannah Arendt que habla sobre la condición humana, que es bien interesante porque trabaja la cuestión de los griegos, y dice que para los griegos el público o el ciudadano era aquel que tenía resueltas las necesidades básicas, ¿no? Fíjense si servía tanto para pensar la participación de hoy, ¿no? Entonces, lo trabajamos en la práctica docente y dicen, bueno, ¿quiénes participan de las redes barriales y de las reuniones? ¿Quién toma las decisiones? Y bueno, el que tiene que salir a laburar y le falta la comida, en general no va a las reuniones. Incluso, bueno, preguntémonos nosotros, ¿cuánto participamos nosotros de nuestros barrios, en nuestras comisiones barriales? ¿No? ¿Cuánto tomamos las decisiones políticas sobre la vida cotidiana de cada uno de nosotros en nuestras ciudades y en nuestros barrios? Y también esta diferenciación entre lo público y lo privado, que es una discusión larguísima que no voy a dar hoy, pero para nosotros es bien interesante pensar, ¿no? En ese club que iba mi hija Serrana, cómo esta comisión que tomaba las decisiones de un espacio público terminaba beneficiándose para sus propias necesidades, que la mayoría eran veteranos que querían usar la piscina como hidrogimnasia. Entonces, los horarios de la piscina son de las 10 horas que está abierta, 9 para hidrogimnasia veteranos y 1 para las otras edades, ¿no? En el día. Entonces, bueno, no se vuelve algo privado ese espacio público, digamos, ¿no? De algunos grupos que son los que tienen tiempo para participar. Lo estoy diciendo con un ejemplo banal, pero es algo que sucede en estos barrios en los que hacemos las prácticas docentes, ¿no? Preguntarnos nada más algo bien sencillo, ¿quiénes son los que toman las decisiones finalmente en estos procesos barriales? Y si ahí, por ejemplo, en esa política, hay política. Porque, digamos, de alguna manera, yo podría decir, hay política porque hay una política pública. Ahora, ¿hay política o hay gestión? ¿O hay administración de los cuerpos? Digamos, ¿en qué medida la persona hace política? ¿Los niños hacen política en el fútbol infantil? ¿Los jóvenes, los técnicos, en qué medida participamos de los deportes? ¿Hacemos política? ¿O somos gestionados por una política superior? Entonces no es política. Es lo que los Agamben, Foucault dicen, es biopolítica, ¿no? Hay alguien, relaciones de poder, jerarquías, hay grupos que gestionan nuestras prácticas y nosotros nos administramos como podemos, ¿no? Esta es una de las críticas que aparece bastante en la práctica docente. Y acá un poco traigo lo de la práctica profesional y la relación con las funciones universitarias. Nuestra universidad es una universidad pública, adscrita a Córdoba en 1918, donde ahí se pensó la Universidad Latinoamericana y se agregó la función de la extensión universitaria. No como, o por lo menos desde el grupo de estudios y desde la práctica docente, no lo pensamos como un proceso de asistencia, sino como la extensión como un proceso que articula las otras dos funciones. Es decir, nos parece importante que el estudiante pase por los procesos barriales como parte de su formación, no para resolver las necesidades del barrio, pero sí aportar a la producción de soluciones del barrio desde el lugar de universidad. Y el barrio aportar a la producción de conocimiento desde el lugar del barrio. Porque, ¿por qué no pensar en que grupos del barrio y investigadores y estudiantes pueden, la idea de coproducir conocimiento, es decir, desde sus lugares cada uno hace lo que en la extensión se llama el diálogo de saberes. La extensión en Uruguay, por lo menos en los textos clásicos, traen 3 diálogos para los espacios de extensión. El diálogo de saberes, universidad-sociedad, el diálogo de disciplinas, es decir, la posibilidad de interactuar entre diferentes facultades y diferentes servicios en las prácticas en los barrios. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en el proyecto Tatami con Facultad de Psicología y en Deporte y Comensalidad con la Escuela de Nutrición. También hay otros servicios en la vuelta, pero es con los que hacemos proyectos conjuntos, ¿no? Por ejemplo, nuestra práctica profesional, preprofesional, y ahí estoy viendo a Carla, una de las estudiantes de Facultad de Psicología, que en Malvin Norte, en el proyecto Tatami, que es un proyecto de judo, entre Facultad de Psicología y el Instituto de Educación Física,
los estudiantes hacen un proyecto conjunto entre los de psicología y los de educación física, para intervenir en ese espacio barrial, ¿sí? Pero a su vez intentan ver antecedentes de investigación, es decir, las publicaciones que tenemos con el equipo del proyecto Tatami, y a su vez ellos cursan unidades curriculares para estar en esos espacios. Es decir, el proyecto Tatami está al inicio de la carrera y también está en las prácticas profesionales. O sea, tiene diferentes ingresos en ese espacio de formación, trabajando diferentes funciones. Con dos principios: que lo académico es también profesional y que la práctica profesional es también académica, ¿sí? Esta idea de no separación, porque uno diría que, bueno, hay prácticas, hay producción de conocimiento que va más, en el caso de la educación física parece mucho, ¿no? Va más hacia el campo profesional, hay otra que va al campo científico. Bueno, nosotros intentamos entrelazarla, porque si no estaríamos estancos como en el mismo lugar haciendo las mismas prácticas, ¿no? Y esa no es un poco la idea. ¿Cómo intentamos entrelazarlas? En el caso de la práctica preprofesional, que es, ya les contaba, para el caso de la educación física, es una unidad curricular de cuarto año, el último. Primero el estudiante llega, tiene semanalmente los teóricos masivos, hace un proyecto de intervención, tiene participaciones en territorio, que no es solamente ir a dar clase, en este caso de judo, sino participar de los espacios de algún espacio comunitario, sea un espacio de decisión barrial, sea una comisión por ejemplo, una mesa de un SOCAT, que son los servicios de orientación del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí se juntan varios grupos vecinales a resolver problemas del barrio. Es decir, el estudiante como tarea no tiene solo que planificar la clase, sino planificar cómo pensar el desarrollo territorial. Tienen parciales teóricos, correspondientes a los autores que damos, tienen registro diario y tienen una sistematización final, que es un análisis de su práctica, en base al proyecto que hicieron, a los autores y a los registros. Eso como para entender la materia o la unidad curricular práctica docente. Y por último quería contarles, no sé cómo estamos de tiempo, pero debo mandar ahí, qué es esto de la integralidad de las funciones, ¿no? Cómo en los proyectos intentamos unir la enseñanza, en este caso la enseñanza de grado, los estudiantes de las prácticas profesionales, con la investigación y con la extensión. ¿Qué es un EFI? Un espacio de formación integral, que es el formato de proyecto que tiene nuestra universidad para pensar eso. El EFI tenía estas tres partes que les comentaba antes, estos tres diálogos: el diálogo de funciones, enseñanza, investigación, extensión, disciplinas, y saberes, universidad y sociedad. Acá lo que les estoy poniendo son ejemplos de proyectos. Por ejemplo, el proyecto Tatami tiene una contraparte académica, que es el Instituto de Fundamentos y Métodos de la Facultad de Psicología, y el Departamento de Educación Física y Deporte, donde trabajo yo. Eso se junta. Esa contraparte académica también es la práctica profesional, en el caso de educación física, del Instituto de Educación Física, y la práctica de graduación. Eso se junta en el mismo espacio, ¿no? El proceso formativo es común. Y tiene contrapartes sociales, es decir, gente con la cual trabajamos para pensar el barrio, para pensar en este caso el judo, que es la Federación Uruguaya de Judo, a la cual le damos cursos, por ejemplo, de cómo pensar que los técnicos, ¿no? Incluso en la universidad se ha hecho cargo de darle cursos a gente que no tiene el liceo terminado, ¿no? Técnicos de judo que imagino que pasan todos los deportes en toda América Latina, que los técnicos son cinturones negros y son técnicos, ¿no? Como pensar los procesos formativos para dar clases de judo en un barrio, ¿no? Y a su vez hacer encuentros de judo, que es un formato que cambia la lógica tradicional de campeonato, ¿no? Con la Federación de Judo, desde el proyecto, este año no lo hicimos por la cuestión de la pandemia, pero hacíamos encuentros donde los niños no competían, sino que luchaban y competían, pero no era la tradición de dar medalla, de hacer un podio, sino de encontrarse a luchar, más una especie de entrenamiento. Tenía una dinámica compleja que no viene al caso, pero digamos, también hacíamos eventos con la Federación de Judo y con clubes y organizaciones sociales que daban clases de judo. Y la mesa del Servicio de Orientación y Coordinación y Atención Territorial, que es la mesa del SOCAT que les contaba, que es del Ministerio de Desarrollo Social, que hace una mesa quincenal donde se juntan todas las instituciones en un barrio determinado. Hay en varios barrios de Montevideo estas mesas de coordinación.
Y después ahí abajo tienen otros ejemplos de proyectos que hacen al grupo de estudios nuestro, ¿no? Al grupo de estudios sociales y culturales sobre deporte, que pensamos entrelazadas las funciones universitarias. Por ejemplo, el Observatorio de Fútbol Infantil, Picaditos Etnográficos, que es con el cuadro de fútbol femenino del Instituto de Educación Física, es más en formato de actividades en el medio y se generan, los picaditos son encuentros donde se juega un partido con diferentes organizaciones de fútbol femenino y después se hace un taller para problematizar cuestiones de género, masculinidades dominantes, formas de ser mujer, feminismos, etc. Y después se hace un compilado que es una relatoría de todos esos procesos, sobre todo de cómo las jugadoras están sintiendo ese proceso. Se llama etnográfico porque recupera la vieja tradición etnográfica de que las jugadoras escriben sobre, tenemos un taller de escritura, y también varios están vinculados a procesos en la antropología, en Facultad de Humanidades, tienen una formación en textualización sobre qué les está pasando con el cuerpo en esos partidos. Hay un observador externo, también, ¿no? Esta idea de la vieja antropología, que había varios puntos de observación, uno que ponía el cuerpo, otro que miraba la cancha de afuera, y hay alguien que compila eso, que trabaja con los otros dos. Es un trabajo que bastante nuevo que estamos probando, pero que es bastante interesante porque sobre todo las jugadoras están como bastante metidas y hay algunos equipos que están pensando algunas cuestiones interesantes, por ejemplo, pensar en los futbolistas como trabajadores, y esta es otra de las charlas que tenemos con Rodrigo, que están pensando en esta idea de picadito, o sea, jugar el partido, el espacio social, algunos equipos tienen huerta orgánica, nada, de pensar la formación integral del futbolista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de los cuadros de primero. Y ahí tienen otros ejemplos, pero voy a cerrar por acá por temas de tiempo, y voy a dar espacio a preguntas, incluso a que las compañeras y compañeros que hay de Montevideo me rebatan algo de lo que diga, porque capaz que mentí en alguna cosa o me perdí de algo y tienen la posibilidad de hablar. Confiamos en que fue todo cierto. No, encuentro muy, muy interesante tu exposición, Bruno. Si bien tú mencionas que hay varias cosas que hemos tenido la oportunidad de conversar en algunos momentos, sí creo que esas conversaciones o ese diálogo evidentemente requiere, como la vida, ¿no? De un mantenimiento, de quizás hacerse más preguntas en relación con los temas, y creo que la presentación que tú haces también invita a eso, como a repensar varias cuestiones o incluso aprender de lo que ustedes están haciendo, al menos desde la experiencia chilena, a aprender de lo que ustedes están haciendo y también a repensar algunas cuestiones respecto a los estudios del deporte desde la sociedad. A mí me gustaría, quizás como en el fondo tú presentaste con esta última lámina, ¿no? Con los proyectos y con las contrapartes académicas y contrapartes sociales, me gustaría quizás pedirte que pudieras profundizar en alguno de estos proyectos. No voy a ir por el que más me interesaría, que sería el proyecto Tatame, sino que en cualquiera de ellos. En el fondo que pudieras comentarnos sobre las tensiones y los aprendizajes de este vínculo, ¿no? De parte de ustedes y, en fondo, este vínculo que surge como una necesidad, llamémoslo así, de parte de la formación profesional, de la educación física, pero que también se tiene que vincular académicamente con otros departamentos y socialmente con otras organizaciones. Eso, quizás saber cuáles han sido las tensiones y en función de ellas también cuáles aprendizajes han construido hasta el momento. Me quedo con esa primera pregunta, y si obviamente se abre también la palabra mientras Bruno responde, pueden ir dejando sus preguntas o comentarios por escrito, pedir la palabra, o también en Facebook ya tengo una anotada. Bien. Yo creo que justo el ejemplo más importante es Tatami, así que voy a hablar de ese. Eso. El proyecto de Tatami empieza como un proyecto social, una donación de tatamis y judogis de la Fundación de las Américas y de la Federación Española, de la Real Federación Española de Judo, a la Intendencia de Montevideo.
que sería como la intendencia departamental, no sé cómo se llama en Chile, pero municipio, nada, como el gobierno departamental. Y obviamente estaba en el medio de la Federación de Judo y querían administrar un proyecto que ellos llamaban de semillero deportivo, ¿sí? Es decir, el discurso era tomar a esos niños carentes de determinados recursos, dárselos, porque el barrio no se los estaba dando, y porque el sistema educativo no se los estaba dando, incluso escolarizamos a algunos niños que no estaban yendo a la escuela, para obtener atletas, ¿no? Atletas de rendimiento, porque el discurso era que los niños tenían hambre de pelear y se peleaban todos los días, muy, muy parecido a lo que estudia Archetti con los boxeadores. Archetti tiene un librito bien finito, que es un librito, un clásico, que es el fútbol, el potrero del ring, una cosa así, Rodrigo, recordame, pero bueno, es un libro finito de tapa roja, que ahí cuenta que los boxeadores son seleccionados de los barrios pobres porque tienen hambre de luchar, entonces pegan mejor y son más agresivos, ¿no? Era un poco bastante esa lógica. Cuando, bueno, trabaja durante un año, se queda sin recursos, y se reformula el proyecto, deja de ser de la Intendencia, de la Fundación, etcétera, y pasa a ser la Asociación Tatami Uruguay, que empieza a verse como un proyecto de lo que se llama inclusión social. Es decir, trabajar con un perfil de niños que tenían lo que en ese momento trabajamos con teorías de la mente, de la neuropsicoendocrinología, perdón, que era impulsividad motora. Es decir, niños que no mediatizaban y actuaban sin, lo voy a decir groseramente, sin pensar, por así decirlo. Entonces íbamos con una pauta, con una serie de características que tenían que tener los niños a las escuelas y nos mandaban, nos registraban los niños y los iban mandando. A eso del 2009 se cae el techo del cilindro municipal, que era una estructura, nosotros no estábamos adentro por suerte, y nos mudamos de barrio y ahí intentamos reformular el proyecto desde una perspectiva universitaria, ya no pensando en los fondos del Instituto del Menor y el INAO, el Instituto Menor y el Adolescente, sino como pensar con fondos universitarios y con una mirada latinoamericana. Por lo tanto, ya no teníamos ni la idea de semillero deportivo, ni la idea de inclusión social, sino la idea de participación, ¿no? Empezamos a leer ahí textos Cardarelli, Rosenfeld, Roberto Espósito, tener otra mirada, y decíamos, bueno, pero si estos niños que tienen este perfil no se mezclan con niños hijos de los trabajadores, con niños de otro tipo de procedencias, tampoco tenía un efecto inclusivo, ¿no? Iban a ser siempre el proyecto de niños pobres, de que hacían judo, ¿no? Incluso cuando íbamos a los torneos, ¿no? Era muy marcado el comportamiento de los niños de tatami, tipo, nos veían con determinados ojos. Entonces en ese momento hubo una reformulación con esta perspectiva universitaria, y ahí hubo una serie de estudios que nos llevaron a reformular, a hacer una serie de reformulaciones, y a llevarnos a otros problemas, ¿no? Porque ya no estaba instalado el problema de la vulnerabilidad, porque cualquiera venía al proyecto que le interesaba el judo, sino que podíamos pensar en otras cuestiones, por ejemplo, por qué las niñas no accedían a las clases, no iban a las clases de judo. Y bueno, en los barrios que trabajamos vimos que la mayoría de las niñas estaban al cuidado de hermanos menores. Entonces ahí el trabajo nuestro fue, en vez de trabajar tanto la impulsividad, que eso se sigue dando un poco en las clases, pero bastante menos como problema, era ver cómo las niñas podían hacer judo. Hicimos un proyecto específico que se llamaba Judo para Nenas, que se lo puedo pasar también, digamos, porque ahí nos presentamos un fondo estatal, no solo en fondos universitarios. Entonces pensar cómo, ahora en este momento estamos pensando que el proyecto, ¿no? Como esta última etapa, como la quinta etapa, que el proyecto ya no puede ser un proyecto para niños y niñas de 8 a 12 años, sino que queremos formar, nos vemos así como en la ansiedad de la cosa, de formar cinturones negros. ¿Qué les parece? Entonces ahora ya la idea no es tomar niños y niñas de 8 a 12 años, sino seguir el proceso del grupo que ya está, y que los demás se vayan sumando en esa edad. Entonces, año a año vamos a ir avanzando en edad para pensar en la formación más continua, ¿no? No pensar de niños que llegan a la cinturón anaranjado y se van, porque
también es la lógica del arte marcial, ¿no? Eso lo pudimos pensar de los estudios sociales y culturales. La formación en las artes marciales no es de un día para el otro, es un proceso, ¿no? Es un proceso a largo plazo. Entonces, esta idea de formar cinturones negros nos sedujo, no en el sentido de formar atletas como en el primer tatami, sino de pensar en otro tipo de cosas que lo estamos reflexionando, ¿no? Estas son como las tensiones que hubo específicamente en tatami, por ejemplo, ¿no? Y ahora tenemos como ese desafío de ver si podemos pensar en cinturones negros, ¿no? Niños que empezaron a los 8 o 9 años y la idea es hacerle seguimiento hasta los 17, 18, ¿no? O sea, un montón de años de seguimiento. Porque nos pasaba que llegaban a los 12 años y les dábamos el egreso a otros proyectos, ¿no? Y se nos caía el alma, porque usamos todo este proceso de formación paralela al sistema educativo, etcétera, ¿no? Intentando romper esquemas, ¿no? Porque en el sistema educativo vos vas, sos un niño más, la misma túnica, la misma escuela, la misma maestra, y acá teníamos como otros procesos de trabajo más individualizados, llegaba a los 12 años, y no voy a decir que se perdía, pero bueno, era como nuestro límite, ¿no? Y ahora estamos pensando en ese proceso de resignificación del proyecto. Ahí aparecieron como varias tensiones, ¿no? Entre la psicología y la educación física, ni que hablar. Hasta el otro día tuvimos una discusión sobre si los trabajos de sistematización, mirá Rodrigo al nivel de discusión que llegamos, había que citar directamente o no citar, ¿no? Porque la lógica del citado directo, ¿cuál es? O sea, de poner el párrafo textual del autor, es comprobar que vos estudiaste, ¿no? Y que a partir de eso generás ideas. Pero a su vez, me estás haciendo, como docente, que yo tengo que leer un montón de trabajo, me estás haciendo leer mucho más, ¿no? Y al autor ya lo leí. Yo lo que quiero es leer una producción tuya, ¿no? Entonces, prefiero que ver tu reflexión textual y que me hagas una cita indirecta, es decir, poner el autor y el año, y yo al autor ya lo leí, y voy a ver si me estás mintiendo o estás diciendo cualquiera o estás interpretando mal, pero no leo 1000 cosas que dicen ya lo mismo, ¿no? Entonces, hasta esa tensión entre la psicología, los compañeros de psicología me dicen, eso lo hacen solo los popes. Los estudiantes no pensamos tanto, los estudiantes citamos, ¿no? Citamos para comprobar que estudiamos. Pero yo ya sé que estudiaste porque veo cómo traes al autor. Nada, hasta esa discusión tan, digamos, fina estábamos teniendo. Incluso estamos en un proyecto de investigación ahora que tuvimos que llamar a la CSIC, que es la Comisión Central de Investigación Científica, por una cuestión metodológica. Yo decía que el mismo grupo que investigaba podía intervenir, y el compañero de psicología decía, no, hay un grupo que investiga y hay un grupo que interviene y experimenta, ¿no? Para pensar concepciones hasta de investigación estábamos. Y terminamos llamando a la CSIC y decimos, che, ¿cómo presentamos el proyecto? Porque uno dice una cosa y uno dice otra. Nos terminó diciendo que las dos formas eran válidas con tal de que lo pudiéramos justificar, ¿no? Pero nada, para decir, es una discusión no solamente en la enseñanza de grado, sino también en cómo intervenir, en cómo investigar. Está todo mezclado ahí. Súper interesante. Mira, bueno, traigo una pregunta desde el Facebook. Giovanni Casas, desde Colombia, dice, me interesa la lectura de Bourdieu sobre las prácticas deportivas como signos de clase. ¿Podrías abordar un poco en eso? Te dejo esa. Bourdieu tiene 3 textos en que aborda la cuestión de la clase social. Y, digamos, como resumidamente, dice que los consumos deportivos están, digamos, pensados en torno a determinados objetos que los grupos pueden acceder, ¿no? También a las condiciones de la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, en Francia, cuando él hace el estudio, el aikido, el esgrima, para pensar las luchas que era lo que a nosotros nos interesaba, estaban asociadas a determinadas clases que podían comprar el equipo de esgrima y que podían también contratar clases de aikido que eran caras, ¿no? Sin embargo, la lucha grecorromana, las luchas olímpicas, digamos, eran de proyectos sociales y cualquiera podía acceder. Entonces estaba como dentro de la cultura popular la cuestión de la lucha y el judo, y más como de otros determinados grupos, incluso geográficamente ubicados en otros lugares de la ciudad de París, quienes hacían aikido y esgrima, ¿no? Porque para acceder
Se necesitaban es como una cuestión muy básica, pero es algo de lo que trabaja Bourdieu en la distinción, ¿no? Es decir, nuestra pregunta en la práctica docente es cómo generar prácticas deportivas que no produzcan distinción. ¿Sí? Si el único objeto de la práctica deportiva es el rendimiento, ¿cómo hacemos para que la técnica no caiga en el hijo al que juega mejor? O si venís de vaquero no venís, ¿no? Porque la técnica es necesaria de enseñarla, ¿no? Pero genera distinción. Hay alguien que hace mejor la técnica y hay alguien que la hace peor. Ahora, el enseñar la técnica hace que vos te incluyas también, ¿no? Que pases la pelota para el otro lado de la red, que puedas pasar la pelota cuando estás jugando, que no te caigas mientras estás caminando. Digamos, la técnica es muy importante para incluir, ¿no? No discutimos el valor de la técnica en el juego. Discutimos si la enseñanza tiene que promover distinción entre los jugadores, porque hay algo que Goodman dice en esa clasificación también, que es característica del deporte, es la búsqueda del récord, la búsqueda del ser mejor, ¿no? No es solo la búsqueda del récord de ser mejor, ¿no? De ganarle al otro, ¿no? Entonces, la cuestión de pensar las prácticas educativas, buscamos el ganar, sí, porque buscamos superarnos y ser mejores, pero la cuestión es si en ese recorrido yo denigro al otro, ¿no? Y no me importa cómo el otro se siente, y como profesor atiendo a los que ganan, y llevo a los que ganan en los partidos, y hay algo muy gracioso. Yo trabajé en un colegio francés, y jugamos contra la escuela italiana. En la escuela italiana estaba como técnico Rubén Sosa, que es un jugador conocido uruguayo, jugó en el Inter. Y nosotros llevábamos 40 de tercero de escuela, ¿no? 40 niños a jugar el mismo partido, o sea, hacíamos cambio todo el tiempo. Y los otros eran 11, eran el Chelsea, o sea, era imposible ganarle, ¿no? Pero las lógicas educativas eran diferentes, ¿no? A la escuela italiana les interesaba salir campeón, y a nosotros nos interesaba el proceso educativo. A veces empatábamos, en ese caso empatamos 2-2 y éramos 40, y en términos de resultados tampoco le rendía a Rubén Sosa, y a veces ganábamos y a veces perdíamos. Digamos, los jugadores siempre dan lo mejor, eso está descartado. Yo cuando voy a luchar doy lo mejor. Ahora, la cuestión es si en ese proceso no me importa lo que le suceda al otro, digamos, ¿no? Un poco por ahí la cuestión de la práctica deportiva. Además se meten todas estas cuestiones que los estudiantes, o metemos a los estudiantes a problematizar, que son las cuestiones de género, de clase, ¿no? Bueno, gurises ¿cómo decir esto? Que en la casa no tienen las posibilidades que nosotros consideramos como básicas o naturales, ¿no? Como el bañarse o tener una camiseta, o vienen a judo. ¿Y qué hacemos con eso, no? Porque yo voy a hacer judo y el pibe no se lavó las patas, yo qué sé, ¿me entendés? Ya la pata en el tatami. Hay que buscar manera y por eso no me considero un higienista, ¿se entiende? Lo que pasa es que yo apoyo la cara ahí, más allá del COVID, ¿no? Que eso es todo otra cuestión de protocolo y cosas, ¿no? Pero la cuestión es cómo podemos convivir con eso, porque si no tiene para bañarse o no tiene vaquero y no lo dejo entrar por eso, estoy generando, o sea, distinción, digamos, entre los que pueden acceder y no pueden acceder. Un poco por ahí es la cuestión de la distinción. Super. Carla dice, ellos mismos se van diciendo. Claro, cuando aprendieron el sistema de lavarse las patas, entre ellos los gurises se decían, vos, andá a lavarte las patas. Y se decían, ya ni nosotros teníamos que decirlo. Claro. Y eso es la capacidad de pronto de cuando se construyen los grupos, de que los grupos se vayan autorregulando. Que yo creo que es algo interesante también del vínculo entre la psicología y la educación física o los deportes, que de pronto hay conocimiento que en la psicología se ha construido, se ha sistematizado por bastante tiempo, y que a la hora de pensar transdisciplinariamente, de pronto eso también genera un efecto positivo, puede ser. Porque claro, en el fondo cuando hay un grupo, hay autorregulación y hay ciertos roles que en el fondo se pueden identificar y se pueden vincular o transformar educativamente. Y quizás otra premisa, yo creo que es interesante desde la psicología de los grupos, es que cuando entra o sale una persona, el grupo ya no es lo mismo y por lo tanto hay que reconstruirlo o hay que hacer algo con ese grupo de personas. Entonces, creo que ahí también hay algo que puede ser interesante.
Bueno, mantengo abiertas las palabras. Bruno ya dejó de compartir, ¿cierto? Sí. Entonces, si hay alguna persona que quiera hacer un comentario, alguna pregunta, o que quiera solicitar que Bruno profundice en alguna cuestión, por favor, adelante con toda confianza. Ahí Carla dice que ellos mismos se van diciendo. Quisiera hacer un comentario desde las políticas públicas. Bien, Carla, si te parece, anda tú y luego Carolina, que también pidió la palabra. Bien, Y luego gracias. Solange. Bueno, hola, muchas gracias. Yo porque también me tengo que ir a trabajar, entonces ya quería aprovechar. No, que hoy cuando Bruno habló del tema de las políticas públicas, me parece que también como estudiantes y desde la universidad está bueno pensar en que nosotros, en qué lugar ocupamos nosotros en la ejecución de las políticas públicas que se definen. Nosotros que somos de la universidad pública somos parte del Estado también, entonces también estamos de alguna manera diseñando e implementando las políticas públicas, ¿no? A diferentes niveles. Puede haber un diseño, no sé, desde el nivel ministerial, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, que después va bajando a los diferentes actores, que entre ellos pueden estar los del SOCAT, que nombró Bruno, y también nosotros, y la gente del SOCAT y de los barrios, es cómo nosotros después vamos implementando y modificando un poco, también de acuerdo a la trayectoria que cada uno tiene y a lo que se va dando en el barrio, con los propios actores barriales, ¿no? Que no están dentro de ninguna organización, digamos, gubernamental o estatal, pero como eso también se va acomodando y las implementaciones pueden ir variando un poco, ¿no? Y se pueden ir modificando, adaptando, o no sé, nosotros por ejemplo desde Tatami también diseñamos ciertas políticas cuando nosotros definimos un perfil de ingreso, por ejemplo, ¿no? O una franja etaria, como decía Bruno, ¿no? Eso también, o sea, ser conscientes que nosotros también somos parte de las políticas públicas, ¿no? A distintos niveles, pero que está bueno pensarlo así, ¿no? Súper interesante. Gracias, Carla, por tu comentario. Carolina. Bueno, Bruno, bueno, lo mío va como desde las artes marciales, realmente. Siempre he tenido, yo como artista marcial que practico el taekwondo hace muchos años, siempre he tenido una misma interrogante, también como profesora de educación física, sobre si desde tu experiencia, desde lo que tú, sobre todo con esto en el proyecto Tatami, que me llamó mucho la atención este proyecto, sobre si las artes marciales sería una buena, no sé, como una estrategia para los escolares. Como acá en Chile el currículum nacional de educación física son los mismos deportes, fútbol, atletismo, básquetbol, que siempre como que deportes colectivo individual. Yo siempre he pensado, ¿qué pasaría si incluyéramos un arte marcial que sea parte de el proceso de formación de los niños en edad escolar y durante su proceso escolar? ¿Se podría acá, no sé, en Latinoamérica? Yo tengo entendido que en Brasil es parte de su currículum de educación física las artes marciales, pero yo lo veo desde el punto de vista de acá Chile. Ya me lo he planteado a otros profesores también, a otros investigadores. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué opinas? ¿O que si se podría o no, o quizás no? Porque son talleres deportivos formativos que se hacen acá, por lo menos en Chile. Se practica harto, se ha masificado harto, pero ¿cómo sería incluirlo en el currículum escolar? No sé si, Solange, ¿tu pregunta es complementaria o es diferente a la que plantea Carolina? No, es diferente. Ah, ya. ¿Bruno? Gracias, Carolina, por la pregunta, que me encanta hablar de luchas. Tenemos acá un programa que se llama Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil, que es un pequeño fondo que se da a los estudiantes para hacer una investigación con un orientador o orientadora, o dos, depende de la investigación. Es un programa de la CSIC que sale todos los años y los estudiantes se inscriben y a cambio reciben créditos, ¿no? O sea, se les da el fondo para comprar materiales, grabadores, yo qué sé, hacer audiovisuales, etc. Ahí yo, con proyectos de artes marciales, participé 2 veces. Uno fue sobre Hapkido en el 2016,
que ese no hay publicaciones de ese, pero la tenemos que hacer, es cómo pensar el Hapkido como práctica de inclusión social, y había, digamos, para eso fue cómo pensar las artes marciales como práctica de inclusión social. El Hapkido tiene una particularidad que es muy militarizado, ¿no? O sea, los profesores de Hapkido es un arte marcial coreana, muy parecida al Aikido, pero es como hiper militarizado, tiene mucha defensa personal. Eso es una cosa que después te puedo pasar el informe final, porque a los estudiantes le hacen hacer el proyecto y cuando termina el informe final. Y el otro sí hay material audiovisual y hay publicaciones, que es ¿por qué no ingresaron las luchas como contenido en el programa de educación inicial y primaria en el 2009? Acá hay un documento que es el PAPE, el programa de educación inicial y primaria, en el que en el 2009 se hizo para toda la escuela pública. Acá la escuela es pública y obligatoria, o sea, tienen que ir todos los niños a la escuela, si no hay problemas, hay cuestiones legales que hacen que no reciban asignación familiar, las familias, etc. Cuando se discutió el programa de educación inicial y primaria, particularmente el área de conocimiento corporal, se incluyeron una serie de contenidos nuevos, entre ellos el circo y la natación, o sea, las prácticas circenses y las prácticas acuáticas. Que eso fue toda una discusión porque la maestra no veía, o veía como peligroso la cuestión de los niños en el agua y cómo íbamos a controlar eso y todo eso, ¿no? Visión de los que terminaban decidiendo la política eran maestras que integraban el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Y hubo una discusión sobre las luchas, nos hicieron hacer un par de talleres para profes desde el Instituto de Educación Física, o sea, hubo una relación con la academia, se hicieron talleres para problematizar estas cosas, y algunos talleres fueron los de lucha. Lo que se muestra en esa investigación es que, primero, hay un prejuicio en torno a las luchas, como que genera sujetos agresivos, ¿sí? Es un prejuicio no fundado en investigaciones, es un prejuicio, porque de hecho muchos padres llevan a sus hijos para que sean más autocontrolados a las artes marciales, digamos, todo lo contrario, digamos, si hablamos de sentido común. Y el otro resultado es que las decisiones que se terminaban tomando en el programa de educación inicial y primaria tenían que ver con los sentidos comunes que primaban en la política educativa, que generaba el escrito final, digamos. Si querían o no los que escribían el plan, ingresar cosas o no. Entonces, por más que en lo que muestra el video, que es un video, no me acuerdo si de 16 minutos, vas a ver que son entrevistas a gente que participó de la redacción del plan. Es decir, académicos que participaron de la redacción del plan, y también autoridades que participaron de la redacción del plan. Y una de las autoridades dicen, la lucha no ingresa porque es algo muy chiquito, y hace así con las manos, ¿no? Muy chiquito para la cultura, ¿no? Entonces, ahí estaba súper instalado el discurso de la cultura dominante. En la cultura dominante, lo que es grande es el fútbol, son los deportes. Pero si uno va, en Chile debe pasar algo muy similar, va por cualquier barrio, ve gimnasio de boxeo, artes marciales, y como nada está medido, no sabemos cuántos hay en fútbol y cuántos hay en artes marciales y cuántos, digamos, como todo en América Latina, ¿no? Las mediciones son todas relativas, pero sabemos que existen propuestas que hacen a la cultura corporal de movimiento en muchos barrios de Montevideo, y sobre todo en la frontera con Brasil, que enseñan luchas. Taekwondo, boxeo, jiu-jitsu brasilero, judo. Entonces decir que algo en la cultura no es importante, ¿no? O es muy chiquito, hace que la cultura escolar sea la cultura dominante. Es decir, sostiene el discurso de los viejos investigadores que decían que la escuela del Estado capitalista reproduce sujetos capitalistas, ¿no? Esperamos que de alguna manera la educación pueda salir de esos discursos. Creo que los profes ya lo superaron. Ahora no todas las profesiones lo superaron. Entonces, bueno, saber si las artes marciales son buenas para la educación escolar, digamos que son parte de la cultura corporal de movimiento, que los brasileños y los franceses lo tienen incorporado a los programas escolares, y eso supone que es parte de la cultura. Si son buenas y malas, no sé si es mi tarea decirlo.
Mi tarea es decir que es parte de la cultura y que como parte de la cultura y la educación escolar obligatoria como parte de la cultura debería tenerlas en cuenta. Capaz que para una escuela sí, para una escuela no. Depende de las capacidades de los profes de educación física o del barrio que pueda dar talleres en la escuela, yo qué sé. Ahí hay una cuestión de materialidades, pero nada, no te puedo dar una respuesta certera si es bueno o malo, sino, nada, como todo este proceso en el que vengo. Yo en un momento peleé por esto, por las luchas en la educación física escolar, y ahora me bajé de caballo porque, nada, que en la lucha otros también, ¿no? Es verdad. Gracias, Bruno. Bueno, ahí Carolina parece que va a asumir esa tarea en Chile, así que Voy a luchar. la vamos a apoyar. Bueno, estamos un poco pasaditos y pasaditas en el tiempo, pero obviamente dejo las palabras que ya estaban pedidas. Solange, y luego en el chat había pedido, si no me equivoco, Gabriela Corrales. No sé si está o se tuvo que retirar. Sí, sí está todavía. Entonces, le doy las palabras a Solange y Gabriela para que Bruno luego pueda contestar ambas. Ya. Perdón por la voz, pero estoy un poco resfriada. Bueno, pensando como en esta lógica que nos exponías tú sobre ver la comunidad también como algo que nos relaciona más que nos diferencia, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia o el manejo que han tenido con las familias de los niños y las niñas que participan de estos proyectos. ¿Qué rol cumplen? Y bueno, y la misma pregunta enfocada a los docentes y directivos de los establecimientos educacionales. Y Gabriela Corrales, no sé si estás. Sí. Hola, buenas Adelante, Gabriela. tardes. Bueno, lo mío sí era un Hola. poco comentario, pregunta, pero igual se relaciona con lo que dice la compañera Solange. Mucho gusto. Bueno, yo soy de Costa Rica, tengo formación en sociología y estoy haciendo pues, la tesis para la licenciatura. Y el tema pues es el deporte, entonces encontrar esta charla fue genial porque he visto cómo durante el desarrollo de la exposición pues desde la educación física también se piensa desde muchos autores pues sociológicos y pues para mí es un poco contradictorio porque estoy viendo cómo desde la educación física, al menos en lo que es Chile y Uruguay, sí están tomando en cuenta en sus mallas curriculares pues esta formación más integral y comunitaria, ¿verdad? Y al menos desde mi formación desde la sociología, que es más de investigación, sí ha habido muchas limitaciones en cuanto al deporte, al menos acá en Costa Rica casi no se tratan como estos temas, ¿verdad? Y pues es súper interesante y me gustaría saber cómo está conformado bueno, el grupo de investigaciones de estudios socioculturales del deporte, porque me llama bastante, por ejemplo, la lectura desde deportivo y la distinción, también en deportes actuales, por ejemplo, el CrossFit, ¿verdad? Que no todas, tal vez las personas pueden acceder y demás, entonces está como eso. También que como ese diálogo interdisciplinario, multidisciplinario de llegar a una comunidad y uno tal vez, por ejemplo, ir con la visión de implementar algún proyecto deportivo o alguna práctica y encontrarse con otras problemáticas sociales relacionadas a la comunidad en temas de organización, tal vez de violencia y todos estos temas, cómo se aborda y la necesidad de una lectura más amplia, tal vez no solo de una disciplina, como el deporte, o no solo una disciplina desde las ciencias sociales, sino como ese diálogo. Y también la importancia, por otro lado, del deporte para unir a las personas. En ciertas comunidades, por ejemplo, bueno, acá en Costa Rica, en el Golfo de Nicoya, hay una isla que se llama Isla Caballo, ahí no hay agua potable, no hay luz, ¿verdad? Y pues siempre desde profesionales sociales se hacían talleres, se hacían convocatorias y la gente no asistía. Cambiamos el chip, se hizo un taller recreativo
se empezaron a hacer prácticas de carreras de lancha, porque así es como ellos viven. ¿Y qué pasó? Pues que la gente se asistió y se empieza a interesar. Entonces, como esa relación de deporte-sociedad me parece súper interesante y sí me gustaría saber más de cómo está conformado o cómo se conforman esos centros de investigación. Súper. Gracias por ambas intervenciones. Bruno, adelante con estas pequeñas preguntas. Gabriela hizo trampa, porque hizo como 10 preguntas, no vale. De a una. Estoy intentando anotarla, pero no podía a toda velocidad. Bueno, voy con Solange primero, que me parece que iba por el lugar de las familias en el proyecto de Tami, y había otra, ¿no, Solange? Lo escribí en el chat igual. Ahí va. Gracias, Solange. Yo te ayudo, Bruno, a leer si quieres. Que nos relaciona más que nos diferencia. Me gusta saber cómo ha sido tu experiencia en el manejo de lo que han tenido con las familias y los niños y las niñas que participan en estos proyectos. Con las familias hubo un tiempo que era como nuestro foco de atención, ¿no? Hacer talleres con las familias y todo eso, y en un momento veía que nos vimos en un lugar que había 30 niños yendo a tatami y que las familias nos excedían. Entonces pensamos más que en las familias en el barrio, ¿no? En esta idea obviamente las familias participan de algunos talleres puntuales que hacemos que hagan judo con los hijos, tanto en el lugar de tatami como cuando se hacen las ferias ciudadanas en el barrio, ¿no? Ferias donde se exponen varias cosas que están pasando en el barrio, y ahí hacemos participar a los padres, digamos, como un proceso de sensibilización, hacemos que practiquen en la casa también. La cama de 2 plazas es como un lugar ideal para hacer judo, entre padres e hijos, madres e hijos, madres e hijas. Pero nuestra preocupación hoy es el barrio, y el barrio como lugar donde están las familias también, ¿no? El lugar donde las familias pueden participar. Entonces intentamos hacer como esa conexión para pensar la comunidad, es decir, cómo los niños y las niñas, y dentro de poco jóvenes, van a ir a pensar estas dimensiones de la participación y la comunidad en el barrio, ¿no? Porque ¿qué nos pasa? Si nos dedicamos solo a los niños, esa materialización no la vamos a poder ver. Eso es lo que estábamos viendo, digamos. Fuiste al problema central de la cosa, Solange. Nosotros formamos niñas y niños en participación, pero de ahí a que tengan un lugar en los espacios de participación barrial, que en general son de adultos, hay una distancia muy grande. Entonces queremos pensar en la formación en participación en jóvenes, porque los jóvenes han sido objetos de muchas políticas públicas, yo diría más en lo que decía antes, de administración de los cuerpos de esos jóvenes, más que de participación de políticas públicas de los jóvenes, ¿no? En la decisión. Entonces queremos pensar en contra de la política, a contrapelo de la política pública, y decirle, mirá, desde los proyectos sociales se están formando sujetos que están pensando el barrio, y ahí cómo viven sus familias, cómo viven las personas, ¿no? Y el judo como una práctica cultural más. Podría ser fútbol, digamos, pero yo porque me formé en judo y doy clase de judo y me gusta y me apasiona los principios del judo. El otro día pensamos cómo los 2 principios del judo, que son bienestar común para todos y máximo resultado con un mínimo de esfuerzo, podía aplicarse a la vida con los niños y las niñas y los estudiantes de psicología y los del ISEF, ¿no? Estamos como intentando deconstruir esa lógica, digamos, de la mirada dominante del deporte para pensar de las cosas de la vida cotidiana. Y ahí la idea de comunidad, ahí la idea de participación, ¿no? Digamos, un poco por ahí. En la cuestión de la familia no se excede, porque son tantas las vulnerabilidades que acumulan estas poblaciones, que es como tendríamos que ser todos, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, y tal. No, el proyecto universitario no está para resolver los problemas del barrio, está para, digamos, construir problemas comunes, porque la ciencia lo que hace es producir problemas, es generar problemas, y buscar soluciones creativas desde ese encuentro universidad-sociedad, pero no para resolverlo, porque no tenemos ni la economía, ni la infraestructura, ni nada para resolverlo. Eso lo tienen que resolver las políticas públicas sociales, las políticas públicas deportivas. Intentamos
construir, digamos, comunidad ahí en ese microespacio que es tatami, ¿no? Con ese grupito de gente que le gusta el judo, digamos. Es como muy chiquito lo nuestro, comparado al problema que traes, que es enorme. Muchas gracias, agradecí la respuesta. Y después, lo de la compañera de Costa Rica. Gabriela. Bueno, Gabriela, qué bueno encontrar gente de Costa Rica. Hizo como varias preguntas. Una, el deporte para unir personas. Esa es la que me acuerdo más. Y la otra, la cuestión de la interdisciplina. Digamos, es lo que contaba hoy, el diálogo entre disciplinas, ¿no? El deporte para unir personas es, digamos, hay un cúmulo de discursos de este deporte hegemónico que nosotros criticamos que lleva esa bandera, ¿sí? Ahí se encuentran el deporte para la inclusión social, el deporte para el desarrollo, el deporte para todos, dependiendo de la época discursiva, digamos. Si estamos hablando de los años 60, 70, estaba el deporte para todos bastante instalado, dependiendo, y ese discurso depende mucho de lo que digan los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque las políticas públicas nacionales quieren obtener plata del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial. Entonces lo que hacen es copiar y pegar los conceptos. ¿Sí? Esto lo dice Rodrigo en muchos lugares, no lo estoy inventando, en muchos lugares. Yo quiero obtener plata de aquel, entonces digo lo que aquel dice. ¿Sí? Porque si creo algo nuevo no me da la plata, básicamente, ¿no? Entonces, primero problematizar eso, ¿no? La visión hegemónica de la salud, del deporte. En segundo lugar, ¿sirve para unir personas? Y sí, está comprobado empíricamente. Eso no lo podemos negar. Digamos. La cuestión es qué prácticas generamos nosotros ahí. Si reproducimos el sistema categorial que nos imponen los organismos internacionales, o pensamos que ese unir personas sirve o es útil para pensar otras formas de vida que no son pobres y ricos, ¿no? Es decir, cómo el deporte ahí se mezcla con la huerta orgánica, los procesos de participación, ¿no? Digamos, con otros procesos barriales que construya el barrio. Yo no le voy a decir al barrio cómo tiene que hacer deporte, esa es la cuestión, ¿no? Me parece central para disputar en la educación y en estas prácticas territoriales. Yo no te voy a decir cómo es el deporte. A mí me dijeron, sí, pero es una racionalidad. No es la racionalidad que vos tenés que construir. Si querés competir internacionalmente, sí, tenés que reproducir esa racionalidad. Algunos van a llegar, otros no van a llegar, unos van a llorar porque no llegan, otros van a estar recontentos, algunos capaz que se vuelven ricos y millonarios porque juegan bien, pero la mayoría, digamos, en la mayoría de los casos lo que vamos a hacer es reproducir ese sistema. ¿Estamos de acuerdo con el sistema? Bueno, si para nosotros eso es educativo, lo reproducimos. Yo no estoy para decir que está bien o que está mal. Yo estoy para contarles cómo son las empíricas con las cuales trabajamos, ¿no? Y la cuestión de la interdisciplina está salada, sobre todo porque yo empecé trabajando con sociólogos en el 2015, cuando generamos el grupo de estudios, era entre sociología y educación física, y el principal problema que teníamos es que el sociólogo era el grado máximo, grado 5 de la facultad, y son los que tienen razón. Por lo menos en Uruguay, sos sociólogo y grado 5, no hay nadie que te discuta, ¿no? Y encima venía con las categorías clásicas de la sociología, parsonianas, ¿no? El deporte como agencia de socialización, entonces hay núcleos sociales que generan roles, y bueno, para nosotros educativamente eso es un problema interesante para abordar. Te lo voy a decir así, voy a ir por ahí. La sociología clásica es un problema, sobre todo porque en antropología Geertz toma Parson, ¿no? Geertz es un clásico en antropología, pero piensa el símbolo de las cosas. Entonces para un grupo social, él va también al sudeste asiático, Geertz, piensa que para un grupo social el mismo objeto puede significar diferentes cosas, mucho más para diferentes grupos sociales. Es decir, una guiñada puede ser que te estoy seduciendo, o te puedo estar haciendo una señal porque viene la policía, o puede significar diferentes cosas. Entonces lo que hace el investigador es intentar entender el fenómeno, ¿no? El problema que tenemos en la educación es que no nos alcanza con entenderlo, sino que tenemos que intervenirlo. Y cuando vamos a intervenir disciplinariamente, si hay alguien que cree que tiene la razón, y que dice la verdad, y que está por encima de los demás, y tenemos problemas.
De hecho, cada vez hay menos sociólogos en el grupo. No, mentira. No, hay sociólogos, pero de la nueva camada, digamos. Ahora tenemos 3 o 4 sociólogos que son estudiantes de posgrado y están en los procesos, porque el grupo, digamos, fue creciendo, hay gente de antropología, de sociales, de educación física, de psicología, y tenemos un programa de maestría en educación física y estamos interactuando un poco entre las disciplinas, ¿no? Porque la racionalidad científica no tiene una disciplina, digamos. No debería tener una disciplina, ¿no? Mucho menos en las ciencias humanas. Tiene paradigmas. Entonces, a partir de los paradigmas es que podemos pensar cómo producimos conocimiento. Y este esquema de la extensión, la investigación y enseñanza rompe esos paradigmas de alguna manera, porque nos hace interactuar como en múltiples fases. Es lo más complicado esto, lo de la interdisciplina. El problema de la universidad está dentro de la universidad, eso seguro. El barrio no es el problema de la universidad. A ustedes capaz que le pasa lo mismo. No sé si te respondí, Gabriela, de vuelta. Che, Rodrigo, me estoy quedando sin respuesta. Eso quiere decir que te escuchamos y que nos hiciste pensar. Ahí, yo creo, en el fondo, lo que dices tú, Bruno, es súper interesante, y ahí yo creo que los estudios sociales del deporte como campo o como una comunidad científica, al menos en mi opinión, latinoamericana, yo creo que se piensa, si uno identifica una tradición, es una tradición transdisciplinaria. Entonces, yo creo que es ahí también una particularidad del campo de los estudios sociales y culturales del deporte en Latinoamérica, que convivimos con distintas disciplinas. Entonces ahí, bueno, Gabriela, en el fondo, si te parece tener los trabajos de Bruno o los que hemos venido desarrollando nosotros, con gusto lo compartimos. Ella, le pedí el correo a Gabriela, ella le envió un mensaje y estamos en contacto, así que con mucho gusto mantenemos también o intercambiamos también sin problema. Bueno, yo creo que... A Carolina le compartí el video que es como una síntesis de la investigación estudiantil esa, para que después vale. La vi. Y en el libro, en el mismo que escribió Rodrigo, está el artículo de ese proyecto. Si quieren les paso el link. Está en academia.edu. Sí, dale, para que la gente en el fondo que está acá lo pueda copiar y guardar. Bueno, mientras tanto, ¿lo vas a pegar, Bruno? ¿Sí? Ahí voy. Vale. Ya. Bueno, mientras tanto, yo aprovecho de agradecer a quienes nos acompañaron el día de hoy, tanto en esta sesión Zoom como en la sesión de Facebook. Hoy, lamentablemente, cerramos este ciclo de conversatorios que planificamos hace ya 3 meses casi, pero afortunadamente yo creo que tenemos una evaluación positiva de todas las conversaciones que hemos realizado, y sin duda el trabajo y la exposición de Bruno nos invita también a seguir pensando y a seguir imaginando otras actividades. Así que para las personas que nos acompañaron hoy día, tanto en esta sala como en el Facebook, les comentamos que esperamos también generar más diálogo ya en el 2021. No sabemos si presenciales o virtuales, pero de que habrá diálogo, lo habrá. Bruno, te agradezco la participación. Creo que en el fondo nos compartes también una experiencia concreta, muy reflexiva, y también que al menos a mí personalmente me gusta mucho respecto a la experiencia y al vínculo, o más que al vínculo, yo creo, al desarrollo de los conceptos y cómo esos conceptos también se traducen en intervención, que quizás tú mismo lo dijiste ahora en la respuesta a Gabriela, de que una cuestión es analizar, comprender la realidad, pero otra es intervenirla y transformarla. Entonces yo creo que esa experiencia que tú has mencionado y que en el fondo están en el video, están en el libro, nos van a servir mucho para seguir pensando y para seguir también imaginando proyectos e intervenciones en el campo transdisciplinario de los estudios sociales del deporte y el ejercicio, la actividad física, las prácticas corporales. En el fondo también yo creo que no es solo los deportes lo que miramos nosotros, sino que
las prácticas corporales también yo creo que hacen parte o dialogan al menos con el trabajo que hacemos. Así que eso, agradezco, como te digo, Bruno, tu participación. Seguimos en contacto sin duda, y a las personas que nos han acompañado en esta sesión, también les doy un gran abrazo, un fraternal saludo desde Chile, a Uruguay, a Colombia, que también estuvimos gente, a Costa Rica con Gabriela, no sé si ahí las demás personas son de algunos otros lugares, pero también los saludamos y le enviamos saludo acá desde Chile. Eso, un abrazo, Bruno, cuídate mucho, nos estamos viendo. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia. No sé si quieres despedirte. Bueno, yo en realidad quería felicitarlos por, vi el de Alejo y el anterior, me parecieron súper interesantes. Me parece que felicitarte, Rodrigo, y a los compañeros que están en el grupo, que están generando una serie de cuestiones, materiales educativos, etcétera, trabajo en redes sociales, investigaciones colectivas admirables, desde el GIDAFS. Nosotros desde el grupo de estudio intentamos hacer algo así desde hace algún tiempo y no nos sale tan bien, pero tienen una estética, logos, todo eso que es como súper interesante de construir, y lleva mucho tiempo porque lleva tomar decisiones, organizar grupos, y ese a Rodrigo le sale bárbaro. A mí no me sale tan bien, les digo la verdad, lo intento pero no me sale. Pero también somos un colectivo que es muy joven, a no ser por nosotros dos, Rodrigo. El colectivo uruguayo es bastante joven, también son muchos estudiantes de grado y estudiantes que están empezando su proceso formativo. Creo que los estudios sobre deporte tienen mucho para decir, no solo del deporte, sino de las ciencias sociales. Estamos como empezando ese proceso transdisciplinar, bien interesante. Ya estamos al nivel, no sé si te ha pasado, Rodrigo, pero ir a discutir con antropólogos que hablan sobre deporte, pero que no estudian sobre deporte, y que dejarlos en falso, porque hablan mucho del sentido común, o que publican en revistas, en diarios, y te mandan a debatir. El otro día me pasó con un semiólogo, ¿sí? Que ni siquiera conocía como los clásicos, Woodman, Brom, ¿no? Que nosotros ya los manejamos. Entonces me parece que hay toda una producción de un campo que no es ni el más chico ni el más importante del mundo, pero que está dando que hablar, ¿no? Incluso a las políticas públicas. Yo el año pasado asesoré al Ministerio del Interior, vi que Rodrigo también con el equipo asesoró al Ministerio de Deportes, está pasando en otros países que antes prácticamente no nos daban lugar porque no había producción, y ahora estamos teniendo como un cierto reconocimiento desde los propios gobiernos, ¿no? Nada, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo, hay muchos fenómenos, muchos problemas, y creo que está buenísimo que haya gente con cabezas y cosas nuevas, porque es la forma de repensar estas cuestiones, ¿no? Y este tipo de intercambios es súper valioso, sobre todo así, ameno, domiciliario, ¿no? Me siento como en casa, de hecho, estoy en casa. Gracias por hacerme sentir como en casa, Rodrigo. Vale. Toda esa gestión que hiciste para... nada, creo que van a seguir habiendo espacios en los que nos encontremos, porque creo que tenemos como bastantes afinidades, ¿no? Y eso está buenísimo, preocupaciones comunes, no solamente por decir cómo funciona ese proceso, sino cómo podemos resignificarlo si eso es posible, ¿no? Porque, yo tengo una esencia que soy profe de judo, y me gusta trabajar en la formación, y en los profes de educación física también. El otro día se dio una discusión, así como para cerrar, que los estudiantes de la práctica docente presentaban al barrio su proyecto y decían, el otro día hace meses, decían, porque vamos a venir al barrio a educar en valores, ¿no?
Y yo le pregunté, ¿y vos qué te pensás para educar al barrio en valores, no? Digo, eso es distinción también, ¿no? Pensar que los universitarios, la clase media universitaria tiene más o mejores valores o criterios que el barrio porque económicamente está en un lugar o porque tiene otra disposición en torno a un determinado conocimiento, porque no es que sepan menos, sino que saben de otra manera. Y no es más racional o más importante en nuestro conocimiento que el del barrio. Entonces, entender eso lleva a todo un proceso institucional, por lo menos para el Instituto de Educación Física, nos ha llevado mucho tiempo, ni que hablar para sociales, para humanidades, etc. Y bueno, en eso me parece que hay como pila para hacer, ¿no? Ser un poco más humildes en la producción de conocimiento. Y nada, se ve en los discursos que están en ese proceso también. En esa estamos, yo Gracias. creo, y en esa nos mantenemos lo que queda de 2020 y seguramente el 2021 y para adelante. Eso, ya por tiempo, evidentemente tenemos que cerrar, varias gente se tuvo que ir por trabajo y cuestiones, otros compromisos. Así que, Bruno, un abrazo grande, yo también me sentí como en casa en esta charla, imagino que todas las personas que estuvieron probablemente también, así que un abrazo muy grande, nos vemos pronto y seguimos en contacto. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Vale, chao, chao. Gracias.